Bien, bueno, vamos a arrancar entonces hoy. Un segundo, con la unidad número 5. La unidad número 5 entonces es sobre balística. Vamos a hablar entonces de lo que es la balística forense. Bien, ahora sí chicos, disculpen, vamos a arrancar con la unidad número 5 sobre balística forense. Bueno, primero que nada tenemos que comprender cuál es el concepto de balística forense. Como ya venimos viendo a lo largo de varios conceptos que hemos visto dentro de lo que es la criminalística, existen muchos autores que también definen a esta rama de la criminalística que es la balística. Acuérdense que habíamos arrancado viendo todo lo que son las ramas de la criminalística. Hasta ahora hemos visto lo que es la planimetría, la fotografía y la identificación humana. Hoy vamos a ver otra de las ramas que es la balística, y existen autores como por ejemplo Roberto Albarracín, que la define como una ciencia y arte que estudia integralmente las armas de fuego, el alcance y dirección de los proyectiles que disparan y los efectos que producen. Esta es una definición bastante completa sobre lo que es la balística, así que si ustedes tuvieran que elegir una definición, esta definición de Roberto Albarracín está bien, porque justamente habla de todo lo que abarca la balística. Después tenemos otros autores como Ravello, que define a la balística forense como aquella, aquella parte o aquella rama de la criminalística que tiene por objeto especial el estudio de las armas de fuego, de la munición y de los fenómenos y efectos propios de los tiros de estas armas, en lo que pueda ser útil para el esclarecimiento y la prueba de cuestiones de hechos de interés a la justicia, tanto penal como civil. Es una definición también bastante completa, también habla de todas las partes que integran lo que es la balística, así que cualquiera de esas dos que ustedes utilizarán para definir lo que es la balística está bien seleccionada. Bueno, dentro de la balística tenemos a su vez ramas de la balística, o sea, áreas de estudio dentro de esta disciplina que es la balística. Estas ramas o áreas de la balística son 4. Tenemos la primera, que se llama balística e interior. Yo les he colocado justamente el dibujito en esa zona, porque la balística interior es esa rama, esa área de la balística que estudia todos los efectos y fenómenos que se producen desde el momento de la ignición, es decir, desde que la aguja percutora toca el fulminante de la cápsula de la vaina, y todo lo que sucede a partir de ese momento dentro del interior del ánima del cañón, cómo se comporta la vaina, el cartucho, los gases, los restos descargados de pólvora, todo lo que sucede con el movimiento del proyectil dentro de la recámara del arma, dentro del ánima del cañón. Toda esta parte, justamente, por eso está acá, desde que se produce la ignición hasta que el proyectil sale por la boca del cañón, esta área es la que estudia la balística interior. Después tenemos una segunda área, que es la balística exterior. La balística exterior va a continuar con el estudio del proyectil y de los gases y restos declarados de pólvora producidos del disparo, desde el momento en que el proyectil abandona la boca del cañón hasta que impacta en el blanco. Toda esta parte, todo este vuelo del proyectil, todo lo que pasa durante ese vuelo del proyectil, desde que sale de la boca del cañón hasta que impacta en el blanco,
es materia de lo que se conoce como balística exterior. Después tenemos otra área de la balística que va a estudiar los efectos, o sea, el efecto que produce el proyectil cuando impacta en el blanco. A eso es lo que se conoce como balística de efectos, o sea que estudia cómo se comporta el proyectil una vez que impacta en el blanco. También estudia las características de los orificios de entrada y salida que dejan los determinados calibres y los determinados tipos de armas sobre diferentes superficies como madera, vidrio, prendas, el cuerpo humano. Toda esta área de estudio es el campo de la balística de efectos. Y después tenemos una última rama que es la balística identificativa. Esta área de la balística es la que se encarga de estudiar, de realizar estudios determinantes respecto de la identidad de un arma de fuego y las vainas y proyectiles que han sido disparados por él. ¿Qué es lo que se puede identificar? Justamente se puede identificar un proyectil con un arma, una vaina con un arma, vainas entre sí y proyectiles entre sí. Bien. Estas son entonces las 4 ramas de la balística o las 4 áreas de la balística. Dentro de estas áreas, como ustedes saben, la balística interior es la que estudia los procesos desde que se produce la ignición hasta que el proyectil abandona la boca del arma. Bueno, para conocer todos estos procesos, justamente el conocimiento, los estudios que se realizan en lo que es la balística interior, es lo que me permite a mí poder elaborar los diferentes tipos de pólvora, elaborar los diferentes tipos de cartuchos, los diferentes tipos de armas, saber con qué resistencia voy a hacer cada uno de los materiales. Y por esa razón, dentro de la balística interior, nos encontramos justamente con estas elaboraciones, con estas cosas que son propias del arma y de los cartuchos que se utilizan, justamente porque hemos estudiado cómo se comportan las pólvoras, cómo se comportan los diferentes materiales en esta área. Dentro de lo que es la balística, lo que más me importa que ustedes conozcan, saber qué es la definición de balística, saber cuáles son las ramas de la balística, pero lo que ustedes tienen que dominar como personal policial es justamente los elementos balísticos con los que ustedes se van a encontrar, que deben manejar, porque ustedes van a tener como herramienta de trabajo un arma y cartuchos. Entonces ustedes tienen que manejar conceptos y tienen que manejar lenguaje técnico para justamente llamar y nombrar de manera apropiada todos aquellos objetos o elementos balísticos que se van a encontrar en el desempeño de su función. ¿Por qué es importante esto? Porque existen términos, como lo son este que les he puesto acá en pantalla, que son cartuchos, vainas, proyectiles, encamisados, restos plumbios, núcleos. Existen varios términos que nos encontramos que el personal policial confunde. Por ejemplo, a este objeto que están viendo acá en la pantalla, que es un cartucho, pueden llamarle indistintamente proyectil, o pueden llamarle casquillo, o pueden llamarle vaina. Entonces la idea de esta parte de la materia es que ustedes incorporen los conceptos correctos para denominar a los elementos balísticos que les va a tocar trabajar o que les va a tocar encontrarse en los diferentes lugares a los que asistan, y además porque ustedes mismos trabajan con un arma como herramienta de trabajo y tienen que saber qué es lo que están llevando. Entonces, ¿qué se define dentro de los elementos balísticos? ¿Qué elementos balísticos nos vamos a encontrar? Tenemos este que les estoy mostrando acá, que es un cartucho. ¿Qué es lo que es un cartucho? Un cartucho es una unidad de carga que se ha realizado para que sea utilizado por un arma de fuego, y esa unidad de carga está compuesto por la vaina, el proyectil o punta, en realidad es una punta en esta instancia, también se lo conoce como bala, hay varios autores que a esta punta le denominan bala, el fulminante, que es el que contiene la carga, la ignición, la carga de ignición, y la carga propulsora, que es la pólvora. Entonces, dentro de esta vaina, que es un contenedor, va la pólvora, la cápsula fulminante, que es la que contiene la pólvora o el material explosivo de ignición, y el proyectil o punta que va colocado en la boca de la vaina. Entonces el cartucho es una unidad compuesta por vaina, proyectil, fulminante y carga propulsora. Eso es un cartucho. Un conjunto de cartuchos, estos que ven ustedes acá,
es un conjunto de cartuchos, es lo que se denomina munición. O sea que una munición es un conjunto de cartuchos. Munición no es sinónimo de cartucho. Munición es conjunto de cartuchos. Un cartucho solamente es una unidad de carga compuesta por la vaina, el proyectil, la carga propulsora y el fulminante. Bueno, después tenemos lo que se conoce como vaina. Nosotros nos podemos encontrar con dos cuestiones respecto de las vainas y las puntas o proyectiles. Cuando están los tres juntos como elementos conformando una unidad que se denomina cartucho, nosotros vamos a tener una vaina que no va a estar servida, o sea que no está percutida esta arma, no está servida. Y vamos a tener una punta o bala que no va a tener estrías porque todavía no ha sido proyectado a través del ánima de un cañón. Entonces, en esta instancia tenemos la vaina junto con la punta. Una vez que disparamos, una vez que utilizamos ese cartucho, esa unidad de carga, lo que ocurre es que se separa la vaina de la punta. La vaina va a empezar a llamarse vaina servida. ¿Qué significa vaina servida? Significa vaina con marca de percusión. O sea que vaina servida es sinónimo de vaina con marca de percusión. ¿Por qué es importante aclarar esto? Porque muchas veces nos encontramos con gente que describe una vaina servida con marca de percusión. Está mal, porque es lo mismo decir que está servida que decir que está con marca de percusión. Entonces vamos a encontrar por un lado la vaina, que la vaina, tenemos diferentes tipos de vaina, está constituida a su vez por partes, que son el culote, que en el culote es donde nos encontramos generalmente las inscripciones, el cuerpo de la vaina, que es este, y la boca de la vaina. Entonces una vaina está constituida por tres partes, boca, cuerpo y culote. Y vainas las hay de diferentes tamaños, de diferentes calibres y de diferentes materiales. Yo acá les he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, tenemos todas estas vainas que son metálicas en su totalidad, o sea, tanto boca, cuerpo como culote son de metal. Después tenemos vainas que son completamente plásticas, o sea que tanto su cuerpo como su culote son plásticas. Y después tenemos las semimetálicas, que estas ustedes las deben conocer bastante porque son las que se utilizan en las escopetas policiales. Son vainas que tienen el cuerpo plástico y que tienen un culote metálico. Entonces, esos son los tipos de vainas con los que nos podemos encontrar de los diferentes calibres. Bueno, y acá está lo que yo les decía. ¿Cómo vamos a describir este elemento cuando lo encontremos? Lo describimos como una vaina. Si ese elemento no tiene marca de percusión, fíjense todas estas vainas que están acá arriba, ninguna tiene marca de percusión. O sea que son vainas que no están servidas. Es solamente una vaina. Si yo la tuviera que describir, tengo que decir que es una vaina semimetálica. Esta primera, fíjense que se le ve el cuerpo plástico negro y el culote metálico. Una vaina semimetálica con la inscripción en el culote del número 12 y la imagen de una estrella. Esa sería la forma de escribirlo. Seguimos con esta. Una vaina, supónganse que también sea semimetálica, si no es semimetálica le ponen metálica, si es toda metal, con la inscripción en el culote FM 12 70 PO. Y con eso ustedes ya tienen una descripción del arma. ¿Qué es lo que no tengo, de la vaina, perdón? ¿Qué es lo que no tengo que hacer? Hablar de marca. O sea, no poner una vaina marca Fray Luis Beltrán, por ejemplo en esta de FLB. No voy a hablar de marcas ni de calibre. Solamente voy a hablar de inscripciones. Porque la marca y el calibre se va a determinar después en el ámbito de un laboratorio. Entonces, ustedes tienen que escribir una vaina, un arma, lo que fuese. Nunca hablamos de calibre y nunca hablamos de marcas, solamente nos limitamos a describir las inscripciones que vemos, tal y cual están en el culote o en el cuerpo de la vaina, porque en las vainas generalmente las escopetas, que son de proyectiles múltiples, nos encontramos, sí, por ejemplo, a propósito general, nos encontramos inscripciones en el cuerpo de la vaina. Entonces, si tuviéramos inscripciones en el cuerpo, hablamos de inscripciones presentes en el cuerpo de la vaina. Y esta que está acá es PG, se quedó, pero es PG. Bien, después acá tenemos otra vaina. Fíjense que esta vaina es una vaina metálica, le veo el cuerpo, es una vaina metálica, pero ya tiene picado de percusión. O sea que esta ya es una vaina servida.
Si yo la tengo que escribir, la voy a escribir como una vaina servida con la inscripción en el culote 11.25 por 23 FM FLB. Esas son las inscripciones. Más allá que ustedes sepan qué significa Fábrica Militar Fray Beltrán, nosotros solamente ponemos inscripción. Esa inscripción es la que tiene, después se determinará si eso es la marca o es el fabricante o es el distribuidor. Después tenemos otra vaina acá, lo mismo, una vaina servida, ya decimos que está servida porque tiene picado de percusión, una vaina servida con la inscripción en el culote 380 Auto CBC. Lo mismo con esta vaina, una vaina servida, tiene la marca del picado de percusión, con la inscripción en el culote FM, una vaina servida, metálica, con la inscripción en el culote CBC. Y así es como describimos a estos elementos, a este elemento balístico que se denomina vaina. Hablamos de si es servida o no y el material del que está constituido y las inscripciones que veamos en el cuerpo o en el culote de la misma. Entonces esa es la vaina. Fíjense, acá tenemos estos elementos que también pueden llegárselo a encontrar en algún momento y muchos de ustedes que les gusten los trabajos así tipo de arreglos de casa y esas cosas, o que les haya tocado trabajar de eso, deben reconocer qué es lo que es esto. Pero muchos otros que no tengan mucha idea de estas cuestiones laborales de trabajo, pueden llegar a creer que esto es una vaina de un arma de fuego, que es un cartucho de arma de fuego, y en realidad son cartuchos que utilizan, que están dentro, que se distribuyen así, y que los utiliza esta herramienta, que es una herramienta de fijación directa con pólvora, están rellenos en su interior de pólvora, que es una herramienta que es para fijar clavos. Entonces, esta herramienta, que muchos de ustedes tal vez la conozcan, utiliza este tipo de cartuchos, que cuando están cerrados es un cartuchito, y cuando son ya percutados, ya queda la vaina, que es de un calibre muy similar a las vainas calibre 22 corto, inclusive son parecidas en su tamaño a las 22 cortos, pero la verdad que son fácilmente distinguibles, de que son de este tipo de cartuchos o vainas y que no son de arma de fuego. Bien. Entonces ahí tenemos la primera parte. Tenemos un cartucho que está conformado por la vaina del proyectil. Una vez que eso se dispara o se desarma, nos va a quedar, si yo la desarmara, fíjense que ahí me va a quedar una vaina, no va a estar servida porque es producto, la vaina se separó, producto de un desarme que se hizo o porque todavía no ha sido ensamblada para formar el cartucho. Acá les estoy poniendo un ejemplo de una descripción. Fíjense, esta es una vaina, entonces ponen, esta la levanta Policía Científica, ponen una vaina servida, sí es una vaina, está servida porque tiene el picado de percusión, con inscripción FMSF, FMSF 82, 82, 9 por 19. O sea que ese es un ejemplo de descripción. Ahora la cuestión está en que, por ejemplo, este número, el 9 que está acá, la verdad que no está completamente legible, y poner que es 9 por 19, en realidad lo estamos poniendo porque ya tenemos un conocimiento previo respecto de ese tipo de material. Por eso podemos poner que es 9 por 19. Tal vez si se la diéramos a leer a una persona que no está relacionada, no está vinculada a lo que es la balística, en este tipo de estudio, esa persona no podría leer de la misma manera, de forma completa, esa inscripción. ¿Para qué les cuento este caso? Porque si ustedes tienen vainas con inscripciones que no son completamente legibles, no hace falta que inventen ni que den por sentado nada, sino justamente poner con inscripciones parcialmente legibles, donde solo se lee FMS 82 por 19, y no poner la inscripción que no se observa, o sea, aquella inscripción que no vemos bien qué dice, porque está gastada, porque está borrada. Nos puede pasar con la numeración fabril en un arma que esté punteada o que esté limada, directamente poner que está parcialmente legible o que está ilegible o que no está legible. No hace falta que inventemos ni demos nada por hecho, más allá que es obvio que esto era 9 por 19 porque nosotros conocemos que el material es de ese calibre. Bueno, fíjense, este es un mal ejemplo de descripción de alguien que directamente no tiene ni idea de las armas. Una vaina servida, sí es una vaina servida porque tiene el picado de percusión, que posee la inscripción FM, ¿sí?,
SF. Acá le han puesto B. Sé que eso es una S. Y acá le han puesto B. Estas inscripciones significan Fábrica Militar San Fernando. 9, 09, 91, 0991, eso está bien. Y acá le han puesto 61 por 6. En realidad, fíjense que esto es 9 por 19, una vaina calibre 9 milímetros. Y le han puesto 61 por 6 leyendo en el mismo sentido que está acá. Eso tampoco nos puede pasar a nosotros como profesionales, como personas que trabajamos con armas de fuego, no podemos desconocer estas cosas. Porque, bueno, cuando lean una vaina, tengan cuidado justamente porque no es que se lee siguiendo un solo sentido, sino que hay inscripciones que están puestas así, 9 por 19 en un sentido y FMSF 0991 en otro sentido. O sea que no tengan ese cuidado de no leer las inscripciones en un solo sentido y que les pase como esta descripción que está acá. Bien. Después, por otro lado, entonces teníamos el cartucho formado por la vaina, que es la que acabamos de ver, y ahora tenemos lo que es el proyectil. El proyectil es la parte que en realidad se va a llamar proyectil una vez que ya es proyectado a través del ánima del cañón. Si no, es una punta. ¿Por qué se llama proyectil? Que lo que es un proyectil es un objeto que uno arroja a distancia. Eso es un proyectil. Cualquier cosa puede que es arrojada a una distancia, es un proyectil. Entonces, cuando está en el cartucho, sin haber pasado por el ánima del cañón, sin haber sido proyectado a través del ánima del cañón, va a ser una punta o bala. Cuando pasa a través del ánima del cañón es cuando se lo llama proyectil. O sea que si ustedes se encontraran esta parte del cartucho sin estrías, no lo deberían llamar proyectil, porque justamente para que sea proyectil tiene que haber sido o tiene que tener indicios de que fue proyectado, que fue disparado a través del ánima del cañón. Si ven que tiene estrías, entonces cuando lo pueden llamar proyectil. Dentro de lo que son las puntas o proyectiles, una vez ya disparados, nos vamos a encontrar también varios tipos, obviamente calibres, ya saben que existen varios calibres, y varios tipos. Podemos tener de plomo desnudo, podemos tener encamisados, semi-encamisados, podemos tener con baños de cobre, baños de de cualquier material. También esos proyectiles, en vez de estar cubiertos con un encamisado como esto, pueden tener un baño de cobre, que es lo más común. Y también a los proyectiles, en el lugar, lo podemos encontrar íntegro, como son estos dos casos. Fíjense que el proyectil tiene las marcas de las estrías, por eso sé que es un proyectil, porque ha sido proyectado ya a través del ánima del cañón, pero también nos podemos encontrar proyectiles deformados. Si yo lo encontrara así, lo voy a describir como un proyectil íntegro, y si lo encuentro así, lo describo como un proyectil deformado. En los dos casos puedo ver que es un proyectil, más allá de que esté deformado, pero puedo ver que sigue teniendo las partes que me permiten llamarlo proyectil. Y en los dos casos veo que tiene la marca de las estrías, por eso sé que es un proyectil y que ya pasó por el ánima del cañón. Después de esos proyectiles nos podemos encontrar diferentes restos, diferentes fragmentos, partes de ese proyectil que se desprenden justamente después de haber sido disparados, de haber sido proyectados a través del ánima del cañón y de haber impactado con alguna superficie. En ese caso, a esos elementos que se desprenden lo podemos llamar restos, fragmentos o porciones. Cualquiera de los tres sinónimos que utilicen está bien. En este caso se ve claramente que es un resto, fragmento, porción de encamisado, entonces le llamo fragmento de encamisado. En estos casos, fíjense que en este y en este está claro que son encamisados. Ahora, este que está acá, que yo no podría decir y aseverar que es un resto de encamisado, porque ni siquiera me han quedado una porción con estrías, como para más o menos hacerme una idea, podría ser un fragmento de cualquier otra cosa. Bueno, a ese resto, a ese fragmento, le puedo llamar fragmento metálico. O sea, todos aquellos restitos que me queden en el lugar, que yo no sepa cómo llamar, porque no tengo la seguridad de que sea un resto de un proyectil o un resto de un encamisado, le puedo decir resto metálico. La cuestión es que en el lugar nos podemos encontrar de este tipo de elementos balísticos, proyectiles en los que podemos reconocer su forma, pero también nos podemos encontrar fragmentos de proyectiles que al impactar con una superficie sean fragmentados. Y en este caso vamos a elegir llamarlo fragmento de encamisado, fragmento de proyectil,
o si no podemos reconocerlos como tal, los llamaremos solamente fragmentos metálicos. Entonces, fíjense acá, tenemos diferentes tipos. Este es el indicio número 1. ¿Qué es lo que quiero que hagan acá? Justamente yo les voy a pasar esto que están acá, se los voy a subir como cuestionario a la plataforma, justamente con imágenes, para que ustedes me digan cómo sería la forma correcta de llamar. Esto que está acá, fíjense que se nota que es un encabezado, tiene las estrías, o sea que yo tranquilamente puedo decirle que es un fragmento de encabezado, no es un encabezado completo, es una parte de un encabezado, por eso le llamo fragmento de encabezado, porción de encabezado. Esto que está acá está deformado, pero puedo saber, o sea, tengo la punta, tengo el cuerpo, tengo la base, sé que esto es un proyectil, porque aparte tiene las estrías, o sea que le puedo llamar proyectil, es un proyectil que está deformado, pero le puedo seguir llamando proyectil. Lo mismo con el que está marcado como indicio número 4 y lo mismo el que está marcado como indicio número 5. Están deformados, pero se nota que son proyectiles deformados. En cambio, el indicio número 2, fíjense que es un fragmento, un resto metálico, que no tiene la forma de un proyectil, no conserva la forma de un proyectil, y que tal vez podría llegar a ser otra cosa, y no necesariamente un proyectil. A estos fragmentos son aquellos a los cuales les voy a poner resto metálico, fragmento metálico, cuando yo no tenga certeza y no tenga estas partes de la punta, el cuerpo y la base del proyectil como para decir esto es un proyectil. Bueno, entonces fíjense acá, esto que está acá, se nota que es un proyectil, tiene el núcleo y tiene el encamisado. Acá también tengo un proyectil, está completo. Y estos son ejemplos que les he puesto acá de mala descripción. O sea, yo acá tengo un proyectil, no le puedo llamar resto plumbio porque no es un resto de plomo cualquiera, es un proyectil. Técnicamente puedo reconocer en este elemento que es un elemento balístico, que tiene la punta, el cuerpo, tiene las estrías, tiene la base, eso es un proyectil. La idea es que ustedes como profesionales y que tienen que ser conocedores de armas porque ustedes trabajan con un arma, no podrían llamar a un elemento como este, que está claro que es un proyectil, un resto plumbio, como malmente se ha hecho en estos ejemplos que les he puesto acá. Bueno, entonces fíjense, esto es lo que se pueden llegar a encontrar. Por un lado, el resto de encamisado que se ha desprendido del núcleo plumbio, el núcleo del proyectil. Este, por ejemplo, que está acá, que no sé si lo van a ver bien ustedes en la imagen, pero fíjense que se ha levantado como resto plumbio, pensando que era una parte de un proyectil, cuando en realidad esto es la manito, vieron de los trofeos, esos trofeitos que se entregan, no sé, cuando se baja del truco, creo que es este, bueno, una manito de esas de trofeo, nada que ver balístico. Bueno, y después, ¿qué otro tipo de proyectiles nos encontramos? Los proyectiles que son de municiones múltiples, o sea, los cartuchos que tienen proyectiles múltiples o municiones múltiples. Dentro de esto tenemos los que se conocen como postas y los que se conocen como perdigones. ¿Cuál es la diferencia? Justamente la cantidad de milímetros. A partir de 6 milímetros se empiezan a llamar postas y por debajo de los 6 milímetros se llaman perdigones. Y los más chiquititos, o sea, dentro de los perdigones tenemos diferentes tamaños. Mientras más chiquitito se hace, va cambiando ese número de perdigón. ¿Qué tipo de materiales nos podemos encontrar? Dentro de lo que son las postas, nos encontramos postas metálicas y nos encontramos postas también de goma. Todos estos elementos que vamos a ver ahora son parte componente de cartuchos de municiones múltiples. Las postas, ya sean metálicas o de goma, los tacos amortiguadores, que son los elementos que van dentro de la vaina, que sirven para separar, esta es la función de los tacos, que estos de abajo son amortiguadores, estos también, pero estos tacos que están acá no son amortiguadores, son separadores. La función de un taco es separar la pólvora, la carga propulsora, de los proyectiles múltiples. Esa es la función que tiene un taco. Entonces, por ejemplo, estos tacos que se llaman copa, estos que están acá, en el interior de la copa van las municiones
y debajo, hacia abajo, queda la carga propulsora o la pólvora. En este caso, que este es un taco de fieltro, estos son de cartón, esto es la única función que cumplen, es separar la pólvora que queda abajo de los proyectiles múltiples que quedan arriba dentro de lo que es la vaina de este cartucho. Estos son otro tipo de tacos, también son separadores. Fíjense estos puntitos que están, es porque han estado apoyados los perdigones de este lado y en la parte de abajo ha estado la pólvora. Separan la pólvora de los perdigones o de las postas. Y después tenemos otros tacos que son de cierre, o sea, van en la parte superior de la vaina haciendo las veces de cierre. Y generalmente tienen numeraciones que indican el número de tamaño de los perdigones que contienen. Estos tacos, de esta forma es que ustedes van a encontrar los tacos en el lugar, o sea, no esperen encontrar algo bonito como estos que estoy mostrando acá, que son, se han desarmado cartuchos y por eso se ven así todos nuevitos. Una vez que se disparan, los tacos quedan de esta forma, sufren el calor de la declaración de los gases, quedan negritos y quedan un poco bastante deformados. Estos son también tacos separadores que ya han sido disparados, fíjense que no quedan en las mismas condiciones que lo que les mostraba recién de un cartucho desarmado. Bien, entonces esos son los elementos que nos podemos encontrar balísticos dentro de lo que es la balística forense y dentro del trabajo que ustedes pueden hacer en el campo. Nos podemos encontrar cartuchos, vainas, proyectiles y restos metálicos, como así también vainas, tacos y proyectiles o municiones múltiples de este tipo de cartuchos. Después en los tipos de armas, ustedes ya seguramente han visto en lo que es instrucción o tiro, han visto diferentes tipos de armas. Lo importante, ¿qué es lo que es respecto de las armas? Este es el concepto más importante que quiero que a ustedes les quede claro. Dentro de lo que es el mundo de las armas, existen muchos elementos que aparentan o tienen la apariencia de ser un arma. ¿Por qué un arma, cuando es secuestrada en un escenario o cuando se le saca a una persona, es enviada a balística forense para que se trabaje y se haga la aptitud de disparo? Por un lado, porque se tiene que determinar si ese elemento que se secuestró, ese elemento, constituye o no un arma de fuego. Porque existen elementos que aparentan ser armas de fuego, pero que no lo son. Dentro de esto, algo que ustedes deben recontra conocer, son los, por ejemplo, este es un rifle de aire comprimido, pero también tenemos pistolas, tenemos diferentes armas, tipos de armas que son de aire comprimido. Fíjense, acá tenemos réplicas. Todos estos artefactos que les muestro acá, ninguno de ellos es un arma de fuego, son todas réplicas. Y son elementos que se han secuestrado en la calle, o sea, que se han secuestrado a gente que se lo empieza a investigar por portación de armas porque llevan estos elementos que aparentemente parece que fueran armas, son réplicas. ¿Qué es lo que es una réplica? Es un elemento que se fabrica justamente para imitar las mismas características que un arma de fuego real. Por ejemplo, esta es una réplica de una Pietro Beretta modelo 92 FPS. O sea que se fabrican con la intención de que sean lo más similar o de que imiten en todas sus particularidades a un arma de fuego convencional. Ustedes deben saber, algunos de ustedes tal vez sepan que existen competencias o que existen coleccionistas de estas réplicas de armas, justamente que intentan replicar las armas originales en este tipo de material. La idea justamente es que esto se envíe para saber que ese elemento no constituye en verdad un arma de fuego, ya sea que haya sido modificado de alguna manera para poder ser disparado realmente. Si no, todas estas réplicas de armas, acuérdense que lo que tienen son justamente los cañones bloqueados, tienen tapados, no tienen salida que permitan disparar un proyectil. Este es un acercamiento, fíjense de estas réplicas que les mostré recién. Y después tenemos imitación. Esto que veíamos recién eran réplicas, o sea que son
elementos que se fabrican con la intención de reproducir las características originales de un arma real. Y después tenemos imitaciones, que son elementos que se parecen, que son de fabricación artesanal y que intentan o que se parecen a un arma de fuego. Dentro de las imitaciones, por ejemplo, tenemos lo que son los encendedores. Un encendedor es una imitación de un arma de fuego, pero lo ha sido fabricado con este fin de arma de fuego. Y después tenemos otras imitaciones de fabricación artesanal, fíjense esta o esta que está acá, o sea, se fabrican de esta manera para que parezcan un arma de fuego, pero no lo son. Acá tenemos los aires comprimidos, las pistolas de compresión CO2, los paintball, los encendedores. Bueno, todos estos elementos imitan la forma externa de un arma de fuego, pero su funcionamiento, su finalidad no es funcionar como un arma de fuego, no deberían funcionar como un arma de fuego. Los juguetes, por ejemplo, las armas de cevitas también son imitaciones de armas de fuego. Las armas, por ejemplo, fíjense que todos estos son elementos secuestrados dentro de una investigación judicial, los accesorios de consolas de video. Entonces, ¿cuál es la finalidad del secuestro de estos elementos o por qué se terminan enviando para estudio? Justamente para descartar o no que eso que yo estoy mandando constituya o no constituya un arma de fuego. Y para eso, ¿qué se tiene que saber? Justamente qué define la Ley Nacional de Armas 2429 sobre lo que es un arma de fuego. O sea que ese elemento que se envía, lo que se hace es inspeccionarlo para saber si es capaz ese objeto de utilizar la energía de los gases producidos por la deflagración de pólvora para lanzar un proyectil a distancia. Entonces, ¿un aire comprimido lanza un proyectil a distancia? Sí, lanza un proyectil a distancia. Pero para esa finalidad, para lanzar ese proyectil, no utiliza los gases producto de la deflagración de pólvora, sino que utiliza la compresión de aire, la compresión de CO2, o sea, utiliza otras cosas, por eso no constituye un arma de fuego. Lo que no implica que no sea dañino igual y que no pueda lesionar igual. Sin embargo, no califica como arma de fuego. Ustedes saben que los aires comprimidos, según la Ley Nacional de Armas, son de venta libre para mayores de 18 años, justamente porque no entra dentro de la clasificación de un arma de fuego. Ahora bien, sí es cierto que existen rifles de aire comprimidos que han sido modificados para funcionar como armas de fuego, y en este caso, obviamente que, aunque originalmente se creó como un elemento que funciona con el aire comprimido, en la modificación que se lo hizo se lo logró hacer funcionar como un arma de fuego. Y esto es lo que ocurre justamente con las armas de fabricación casera, o sea, no son elementos que fueron creados como un arma de fuego, pero que la forma de constituirlos y de fabricarlos los hacen funcionar como tal. O sea, permiten arrojar un proyectil a distancia utilizando la energía producida por la deflagración de la pólvora. Dentro de los elementos de arma de fuego, ustedes saben que tenemos las armas cortas, armas largas. Dentro de las armas cortas, las más, obviamente lo que más deben manejar ustedes es la pistola, porque es el arma que van a tener como herramienta. Estas son las diferentes partes que se deben de contra saber. El revólver es también un arma corta de puño, que la diferencia con la pistola es que en la pistola tenemos una recámara que está permanentemente alineada con el cañón. En cambio, en el revólver tenemos también recámaras que están dispuestas en un cilindro o tambor. Y ese cilindro o tambor va montado coaxialmente con el cañón y va girando y posicionando en cada disparo las recámaras con el cañón. O sea que estas recámaras son sucesivamente alineadas con el ánima del cañón. Entonces, fíjense acá, tenemos el tambor que tiene los alvéolos, ese tambor va girando y esas recámaras son alineadas sucesivamente con el cañón. En la pistola no pasa esto. En la pistola tenemos una sola recámara que está permanentemente alineada con el cañón. Bueno, las diferentes piezas. Dentro del revólver tenemos diferentes sistemas. En general, las armas tipo revólver se van a clasificar
en 3 por el sistema de apertura que tiene. Tenemos el sistema de apertura lateral, dentro del sistema de apertura lateral que tenemos que observar. Por ejemplo, en este caso, fíjense que tenemos un perno que al tirarlo hacia atrás nos va a permitir liberar el tambor y el tambor se abre. Pero también tenemos otro tipo que tienen el perno para liberar el tambor, tienen una varilla y con esa varilla es que se abre el tambor. Entonces, estos son los 3 tipos de cierre-apertura que tienen el revólver. El de apertura lateral, o sea, el tambor se vuelca hacia uno de los laterales. El de apertura basculante, que se quiebra. Vamos a arrancar con este primero. Alimentación lateral. Tenemos diferentes tipos. Fíjense, en este caso, nosotros para poder abrir que el tambor caiga hacia un costado, tenemos que manipular este seguro, llevarlo hacia atrás y eso libera el tambor y cae. También tenemos otros que tienen un segurito que lo empujamos hacia adelante, eso libera el tambor y cae. Y tenemos el otro que tiene una varilla delantera que al moverla hacia adelante, eso también libera el tambor y el tambor se abre. El de apertura basculante, que es conocido como el lechucero, es el que se quiebra arriba. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? En la parte donde lo podemos sostener, nos encontramos un serigrinado, que nos indica que ahí tenemos que poner los dedos, y hacemos presión sobre ese serigrinado, el tambor se quiebra o se abre. Este es conocido como basculante, de quiebre o lechucero. Y tenemos finalmente el de alimentación lateral, o también se conoce como de tambor fijo. En este caso, el tambor no se abre, no se quiebra el arma, no se cae el tambor para ninguno de los dos lados, sino que el tambor está fijo y tiene una ventanita lateral que al abrirla me permite ir introduciendo y sacando cartuchos y vainas uno a uno. O sea, voy girando el tambor y ahí voy sacando cada uno. Este es el que vimos recién, de la apertura oscilante, ahí está un detalle más del basculante. Entonces ahí tenemos hasta ahora hemos visto como arma corta y de puño, la pistola, el revólver, y después tenemos otro tipo de arma corta o de puño que es el pistolón. El pistolón también tiene la misma condición que la pistola, o sea que la recámara está permanentemente alineada con el cañón, y podemos tener, lo que tienen este tipo de elementos es que pueden utilizar cartuchos de municiones múltiples, y además que pueden tener uno o más cañones, no necesariamente tiene que tener un solo cañón. Después pasamos a lo que son las armas largas. Las armas largas las vamos a dividir en dos. Por un lado, las armas largas que tienen estrías en el ánima del cañón y las que no tienen estrías en el ánima del cañón. Si el arma larga tiene estrías en el ánima del cañón, o sea, ustedes miran en el interior del cañón y ahí tienen estrías, bueno, cuando tienen estrías se clasifican en dos, que son la carabina y el fusil. Y cuando no tienen estrías se clasifican en escopeta. ¿Cuál es la diferencia entre una carabina y un fusil? Justamente el largo de su cañón. Cuando el cañón no sobrepasa los 560 milímetros, o sea que es más chiquito que 56 centímetros, entonces es una carabina. Si es mayor, o sea, si sobrepasa los 560 milímetros, se denomina fusil. Los dos son armas de hombro que tienen estrías en el interior del ánima del cañón y que se diferencian por el largo de su cañón. Menos de 560 es carabina y más es fusil. Y después tenemos la escopeta, que era también un tipo de arma larga, que lo que tiene es que en el interior de su recámara no tiene estrías. Estas escopetas se utilizan generalmente, las más conocidas, con municiones tiro a tiro. Pero existen también escopetas híbridos donde se combinan cañones estriados con cañones lisos. Bien, entonces hasta ahí tenemos los tipos de armas que se pueden encontrar. Armas cortas, pistola, revólver, pistolón, y armas largas, escopetas, fusiles y carabinas.